Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana, que tiene que ver con el tratado TIMEC, o el Tratado de Libre Comercio, que bueno, ahora se acaba de renegociar con Canadá y con Estados Unidos. Bueno, algo importante, esto es muy, muy importante que lo diga, y tiene que ver con lo siguiente. Um, el Tratado de TIMEC, hasta el día de hoy, no ha sido publicado ni en el Diario Oficial de la Federación, ni tampoco en la página del Senado de la República. Ustedes recordarán que de acuerdo al mandato de la Constitución, los encargados, entre otras cosas, de poder estar um, ratificando los tratados, pues es el Senado de la República. Sin embargo, en el caso mexicano, de alguna manera, no se ha llevado a cabo la publicación, es decir, el documento se firmó por parte del presidente Andrés Manuel, ya se firmó por el gobierno de Trump, ya se firmó por el ministro de Canadá, Trudeau, y ya se dijo incluso que este entra en vigor el 1 de junio. Sin embargo, no se ha publicado por parte del gobierno federal el texto en español. Esto es algo importante, es decir, ya está el tratado, pero la versión que se firmó está en inglés, porque incluso ahí, igual como pasaba en el Tratado de Libre Comercio, este tratado se logró redactar en inglés, y bueno, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno mexicano? Pues traducirlo a la versión en español. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, no ha pasado esto hasta el día de hoy, hasta el día que estoy grabando esta clase. Después es probable que ya lo logren emitir, porque ya la fecha de vigencia ya está muy próxima, pero bueno, vuelvo a repetir, hasta el día de hoy no ha pasado esto. No podría decirles por qué. Yo creo que ha sido omisión por parte del Poder Legislativo en, pues, dar a conocer la versión en español, pero no se ha hecho. Pero bueno, entonces, en ese caso, ¿qué es lo que sí tenemos y cómo vamos a analizar entonces el Tratado TIMEC? Bueno, el propio o la propia Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, la otra Cámara, expidió un documento en donde hace una comparativa, primero, de cómo queda el tratado internacional entre el antiguo Telecan y hoy TIMEC, y ahora cuál es el capitulado que en este momento se integra el TIMEC. Entonces, este documento de la Cámara de Diputados, sí está en línea, lo vamos a estar revisando el día de hoy, y es por eso que yo les decía, bueno, no vemos la integridad del texto porque no se ha publicado, pero pues por otra parte, la Cámara de Diputados sí ya hizo un texto comparativo entre los dos tratados, y obviamente las ventajas que ahora va a tener ese tratado denominado TIMEC. Entonces, voy a llevar a cabo la producción de este sistema, y aquí lo tenemos. Entonces, este tratado, como podrán darse cuenta, dice a la opinión pública, dice en contexto, tratado entre México y Estados Unidos y el llamado TIMEC, y vean quién lo está emitiendo la Cámara de Diputados. Este es el documento que vamos a estar revisando el día de hoy. Esperemos que no tarde la emisión del documento en días venideros. Pero bueno, vamos a ver esta parte. Tenemos el documento que dice índice, y ya esto es algo muy importante. Aquí viene cómo vamos a estar viendo el documento. Tenemos el tratado entre Estados Unidos y Canadá, la renegociación del Tratado de Libre Comercio en la página 6, diferencias que existen entre el TLCAN y el TIMEC, y los principales aspectos del TIMEC, es decir, cómo se integra hoy en día este nuevo tratado. Y viene prácticamente un resumen, un abstract de un párrafo, 2 párrafos, de cada capítulo que hoy va a integrar el llamado pues, Tratado de Libre Comercio. Y esto es algo muy, muy importante. El TIMEC ya, la opinión pública y cómo es que lo vamos a estar resolviendo. Ahora, esta parte es fundamental porque es necesario que nosotros logremos visualizar cuál es el contexto de ¿cómo explicarlo? De esta negociación, porque la negociación en realidad se da en base a varios aspectos. No fue tan sencillo eh, el poder ¿cómo explicarlo? El poder renegociarlo. México empieza a tener problemas, pues principalmente entre muchas otras cosas, respecto de cómo te agarran en la renegociación.
¿A qué me refiero con esta frase coloquial de cómo te agarran? Me estoy refiriendo a que en qué condiciones realistas o qué condiciones económicas o transfronterizas tú puedes llegar a negociar. Ustedes sabrán que para toda negociación es forzosamente necesario que se tenga, pues de alguna otra forma, la oportunidad, ¿no? El deseo de querer ganar unas cosas, pero también debes de estar dispuesto a, pues a perder otras, ¿no? O sea, no puedes siempre estar ganando en todo momento. Precisamente la renegociación conlleva este sacrificio, en que en algunas cosas vas a ganar y pues en algunas cosas vas a perder. Sin embargo, y a qué voy de manera siguiente, cuando se da la renegociación, que empieza básicamente entre 2017 y 2018, ya en el último año del presidente Peña, incluso la negociación viene desde mucho antes. Ahorita vamos a ver la tabla en donde nos explican por fechas específicas a partir de cuándo empieza la renegociación. Empezamos a tener la oportunidad de, de establecer estos puentes de comunicación entre el gobierno mexicano y obviamente el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Siendo sinceros, y aquí daré un voto particular, desde mi punto de vista, yo considero que la renegociación se empezó a generar a partir de que el presidente Peña invita al todavía candidato Trump a venir a territorio nacional. Esta visita diplomática, por así llamarlo, porque no se podía considerar como diplomática, porque aquella persona solamente era un candidato en aquel momento, cuando se da el primer acercamiento entre los dos presidentes. Todos hemos sabido, incluso el propio secretario de Relaciones Exteriores, que para aquel momento era Videgaray, en una entrevista que se le hace ya al final del sexenio, él incluso manifiesta que fue un acierto haberlo invitado, pero un error la forma en que se invitó y el momento en que se invitó al candidato Trump. Cuando se invita a este candidato, pues obviamente esto dio muchas consecuencias porque principalmente lo que tuvimos como consecuencia fue que el gobierno norteamericano empezó a presionar el tema de la renegociación, porque los norteamericanos y principalmente el presidente Trump consideraba que el antiguo Telecan era mayormente favorecido a favor del Estado mexicano. Entonces, pues básicamente el Telecan anterior se tuvo que deshacer y se tuvo que firmar un nuevo tratado de negociación que para aquel momento encabezó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en la mesa de negociaciones por parte del gobierno del presidente Peña. Pero aquí viene lo interesante. Cuando tú negocias tienes que ver qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene, pero también cuáles son las condiciones fácticas con las que tú puedes negociar. Y es ahí donde en México entra la negociación pues, realmente débil. Es decir, no tiene un campo de acción importante para poder negociar y eso implica, entre otras cosas, que tengamos un debilitamiento de la institución como gobierno para llegar a la negociación. Es decir, hay muchas implicaciones al respecto. Ahorita les platicaré lo siguiente, pero por ejemplo, vamos a ir a esta parte. El problema y el talón de Aquiles que México siempre ha tenido es el tema de la deuda externa, como ya lo hemos visto en las clases pasadas. Cuando hablamos acerca de la deuda externa, pues México hoy tiene como primer acreedor, es decir, al país que más le debemos dinero, que son a los Estados Unidos de Norteamérica. Y precisamente por ahí vino la oportunidad del gobierno norteamericano para negociar con ellos. Es decir, hubo presión en la cuestión de los intereses de la deuda. Es decir, el gobierno de Trump, obviamente, si no aceptaban las negociaciones como se iban a ir dando, se tenían que de alguna manera pues se temía que existiera un aumento en el tema de los intereses de la deuda externa, y bien la otra parte que también empezaba a temblar México es la gran dependencia que tiene hoy en día México del acuerdo comercial. Nosotros, nuestras exportaciones e importaciones dependen del 80% hacia el territorio norteamericano. Entonces Trump, muy inteligentemente, cuando se percata de este tipo de situación, lo primero que le dice al gobierno mexicano es,
vamos a negociar y van a aceptar nuestras condiciones. Dice, y si no aceptan nuestras condiciones, entonces nosotros nos retiramos del tratado. En un principio, cuando se dieron estas situaciones, mucha gente empezó a criticar y decir, bueno, pues, ¿qué perdemos, no? México, ellos también van a perder, porque México se retira de la negociación y a ver de dónde tienen el tratado. Pero lo que nunca se dijo es que en realidad los que salían perdiendo con mayor eficacia éramos nosotros y no ellos. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos del 80% de las exportaciones hacia los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que ellos, su mercado de consumo es tan grande que solamente dependen de nosotros del 15%. Entonces, como podrás darte cuenta, existe una desproporción enorme entre lo que nosotros dependemos y lo que dependen ellos de nosotros. Por lo tanto, ellos si de alguna manera decían, yo no voy al acuerdo con otro gobierno, pueden negociar y sin ningún problema celebran un acuerdo de libre comercio. Pero en nuestro caso no es así, porque nosotros sí dependemos literalmente de esa negociación que se dio. Bueno, al final se terminaron la mesa de negociación, es decir, ya como tal se tenía ya el amarre de las negociaciones, viene el cambio de gobierno en el caso de México, es decir, sale el presidente Peña Nieto, entra el presidente Andrés Manuel López Obrador y viene una segunda presión para México, porque ahí Trump es cuando se percata, yo creo que leyó lo que ya habían negociado y a lo mejor, o mejor dicho, no a lo mejor, hubo específicamente rubros del tratado que tampoco le gustaron y entonces es cuando le dice a México, otra vez lanza la misma amenaza y les dice, me tienes que controlar el tema de la frontera, es decir, yo no quiero que sigan viniendo migrantes a territorio norteamericano, tú tienes que meter policía en la frontera sur. Y si no, pues no te preocupes, ¿no? Nos retiramos del tratado, ¿no? Aún y a pesar de que ya se había negociado con un gobierno anterior, literalmente, Trump amenaza a Andrés Manuel y le dice, yo me retiro del tratado. Es decir, otra vez ejerce presión para que, pues, obviamente, los Estados Unidos de Norteamérica controlen el flujo migratorio, del cual ellos representan un problema. No podría ahorita explicarles la trascendencia del tema migratorio, porque sí es muy, muy trascendental. Me tardaría una hora completa en explicarles esa parte, pero me voy a los hechos de lo que se dio en aquel momento. El presidente Andrés Manuel decide desplegar el tema de la Guardia Nacional y es por eso, o gracias a eso, entre otras cosas, es que la migración empieza a parar en aquellos años y principalmente se paró para satisfacer las necesidades del gobierno norteamericano. Entonces, como podremos darnos cuenta, no es una situación tan fácil, no es una situación tan sencilla el poder negociar con ellos. En un principio, incluso ya se pensaba que lo que había hecho el presidente Peña Nieto iba a ir a la basura, porque el presidente Andrés Manuel, pues no se posicionaba al respecto de el tema del tema migrante hasta que decide pues desplegar a la Guardia Nacional y entonces supimos que el presidente no estaba dispuesto a que Estados Unidos de Norteamérica abandonara el tratado. Pero también pasó algo muy importante. Cuando vino esta amenaza en el gobierno ya de Andrés Manuel López Obrador, el primer ministro de Canadá, Trudeau, alza la mano y le dice, incluso hay un registro de la llamada en que se hubo entre presidentes y literalmente se dijo que si los Estados Unidos de Norteamérica no estaban dispuestos o estaban dispuestos a salirse del tratado, entonces Canadá podía obtener los mismos beneficios que los norteamericanos para poder continuar con la relación bilateral. Cuando pasa esto de que Trudeau le dice esto al gobierno de Andrés Manuel, pues ahí es cuando Trump dice, no, ¿sabes qué? Mejor si llegamos a un acuerdo, y es como se pudo negociar ese tratado. Entonces, a esta parte es a lo que voy. De alguna forma, siempre pensamos que las negociaciones se dan en base a términos de igualdad, porque así lo dicta el derecho internacional, es decir, vamos a las igualdades y ahorita conforme negociamos. Pero la verdad es que no es así, influyen factores externos, factores fácticos, que de alguna manera tienen un peso muy importante en la toma de decisiones de los tratados, porque de lo contrario o de no tratarse de esta manera, pues prácticamente no se van a poder resolver estos temas. Por eso es tan trascendental esta cuestión. Ahora, vamos a ir a esta parte, dice lo siguiente. Después de 13 meses de negociaciones, el 30 de septiembre de 2018, Canadá se unió al principio del acuerdo verbal entre México y Estados Unidos para firmar el nuevo pacto comercial trilateral que llevará por nombre Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en las siglas en inglés es TMEC, o en inglés es USCA, ¿no? Por sus siglas en inglés. La firma del tratado entre México y Estados Unidos y Canadá tuvo lugar el pasado 30 de noviembre en Argentina. Este tratado es producto de un año de intensas negociaciones entre los equipos de trabajo de los tres países. Y para entrar en vigor tendrá que ser ratificado por los respectivos congresos. Se espera que se ratifique durante este año.
Este tratado sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, el cual entró en vigor hace 24 años. Aunque el TIMEC continúa sobre las bases del TLCAN, se añadieron capítulos y disposiciones en diversos rubros, como el aumento del porcentaje del contenido regional en la industria automotriz, combate a la corrupción y sobornos, mayores reglas para ciertos componentes manufactureros, sean hechos en zonas de altos salarios, mayor protección a la propiedad intelectual, nuevas reglas para el comercio electrónico, entre otras. El presente documento se compone de dos partes, en las cuales se presenta información de la renegociación del TLCAN, su conversión al TIMEC y las diferencias entre estos, así como la opinión pública, la población mexicana, seleccionada por las causas encuestadoras respecto a este tratado. Y ahora sí, viene tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Bien, renegociación del tratado, y esto es algo muy importante, fíjense. La renegociación del TLCAN comenzó el 18 de mayo de 2017. Aquí más o menos es cuando ya una vez que el presidente Trump, como hace un ratito lo manifesté, ya entra en vigor, ya como presidente después de la elección, ahora sí viene la negociación con el gobierno americano. Dice, cuando el gobierno de Estados Unidos dio a conocer al Congreso de su país la intención de iniciar negociaciones con Canadá y México para modernizar el TLCAN. Posteriormente, el 17 de julio de 2017, EU publicó un resumen de los objetivos de negociación para la renegociación del NAFTA. Estos obtenidos incluyen la reducción del déficit, la adición de un capítulo sobre economía digital y la incorporación y fortalecimiento de las obligaciones laborales y ambientales que actualmente están en los acuerdos paralelos del TLCAN. Ahora, en esta parte es muy importante el tema de la economía digital. Y esto tiene que ver ya con la cuestión transfronteriza. Ustedes sabrán, incluso en el paquete, y aquí viene algo importante, en el paquete económico del gobierno mexicano, ya para ejercer en este año 2020, se tuvieron, o los diputados tardaron en las discusiones que tenían que ver con la economía que se estaba generando a nivel electrónico. Estas plataformas que, bueno, de alguna manera no habían sido reguladas, que no tenían una regulación en la ley, es decir, había una falta de regulación. Esto permitía, pues, entre otras cosas, que se diera la fuga de, pues, la omisión, mejor dicho, de pagar impuestos. Y bueno, hoy en día ya se incluyeron a las plataformas digitales, pero de alguna manera también los gobiernos se percataron que las plataformas de Internet eran transfronterizas, es decir, no solamente es un problema exclusivo de México, sino que esto incluye un problema también, pues, que implica a colaboración de los países. Al final, es por eso que hoy en el tratado de TIMEC se incluye y se reconoce, literalmente se incluye y se reconoce, que el tratado no puede verse sin necesidad, ¿no? Sin necesidad de que se obtenga el tema de la colaboración de los dos países. Y es por eso que ahora las tecnologías digitales, a partir del 1 de junio, también van a estar reguladas en el tema de legislaciones de Internet por parte de los dos países. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene. Y de hecho, incluso esta semana, ustedes seguramente habrán visto que el presidente Andrés Manuel estuvo criticando el tema de Twitter y el tema de Facebook, que no manifestaban cuánto estaban ingresando a sus cuentas por el comercio que se genera de manera digital. Y bueno, veremos qué pasa, porque eso es importante, porque eso es prácticamente, entre otras cosas, la regulación vigente del TIMEC. La primera ronda de negociaciones se anunció el 19 de julio de 2017 por el gobierno de EU, de Estados Unidos, la cual tuvo lugar en Washington, D.C. Del 16 al 20 de agosto de 2017, la segunda ronda de negociaciones se llevó a cabo en la Ciudad de México. Del 1 al 5 de septiembre de 2017 se llevó a cabo en Ottawa, en Canadá. Ahora dice, la cuarta ronda se realizó en Arlington, Virginia, en octubre de 2017. La quinta ronda se reunieron 30 grupos de negociación en la Ciudad de México, concluyendo en noviembre de 2017. La sexta ronda se llevó a cabo en Montreal, Canadá. La séptima ronda de negociaciones concluyó el 18 de marzo de 2018 en Ciudad de México. Eso es un dato importante, es decir, las negociaciones se cerraron en territorio nacional. Posteriormente, el 27 de agosto de 2018, las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y México alcanzaron un entendimiento sobre los principales temas de importancia para ambos países, por lo que el 30 de septiembre de 2018, Canadá, EU y México acordaron la modernización del TLCAN. Esto llevó a los tres países a firmar
del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TIMEC, en el marco de la cumbre de líderes del G20 el 30 de noviembre de 2018. Sin embargo, aún se necesita ratificar el documento por los respectivos congresos, ¿no? Es decir, este es un documento ya de 2019, sin embargo, el día de hoy ya está ratificado por los 3 países, dice. Conforme a los procedimientos, este tratado deberá someterse a las consideraciones del Senado de la República. Y aquí viene el tema de la cronología de la renegociación. Esto me gusta mucho de este documento, ¿no? Es decir, me dice 18 de mayo, donde empiezan en Estados Unidos. 17 de julio, 19 de julio, 16 de agosto, todo 2017, el 2018, hasta que concluye, básicamente. Ahora, ¿dónde se firma? Esto es algo muy importante. Se firma el tratado en Buenos Aires, Argentina. Vean hasta dónde se llevó a cabo la firma. Y como les vuelvo a repetir, después de esto vino el problema que se dio con Andrés Manuel y también. Ahora, dice el documento, diferencias entre el Telecan y el TIMEC. ¿Cómo vienen estas diferencias? La principal diferencia entre el Telecan y el TIMEC es el número de capítulos con los que cuenta cada tratado. Se prevé que con esta actualización se impulse el comercio para que sea beneficioso para todas las partes. Y posibilite mayor libertad de los mercados, un comercio más justo y un sólido crecimiento económico de América del Norte. El Telecan cuenta con 22 capítulos, cuyo objetivo es eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias, establecer lineamientos de ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar o mejorar los beneficios del tratado. Ahora vean esta parte. Mientras que el TIMEC se compone por 34 capítulos, en donde las adiciones se modifican, las constituciones implican los importantes cambios con respecto al Telecan, ¿no? En el tema de cuestión de combate a la corrupción, y de hecho es algo muy importante, salarios, medio ambiente y comercio electrónico, que es básicamente como los capítulos del TIMEC, que hoy en día como que representan un auge modernizador, ¿no? Que esa es la palabra que ocuparía. Estas cuestiones, y de hecho el comercio electrónico en realidad es muy del siglo XXI, o sea, cuando se firma el tratado y la cuestión del Internet a principios de los 90s, pues era obvio que en aquellos años no se tenía la tecnología de hoy, es decir, estamos hablando de un nivel de tecnología todavía mayor, que incluye, entre otras cosas, pues un fenómeno importante de situaciones y cómo es que de alguna manera pues se generan estas negociaciones y la trascendencia de las cuestiones digitales, ¿no? Porque, por ejemplo, en el año 94 ya existía Internet, pero el sistema que para aquel momento pues era muy lento, ¿no? Es decir, tú abrías una página de Internet y apenas se abría por minuto una página, cosa que hoy es una cuestión, pero de segundos, ¿no? Es decir, hoy la conectividad que nos permite el sistema de Internet es veloz a no más poder, y bueno, no solamente es veloz a no más poder, sino que hoy se establece una nueva economía a través de las cuestiones digitales, cosa que en el antiguo Telecam, pues no. El tema de medio ambiente, sobre todo para los 3 países, en el tema también de la explotación de recursos y el tema anticorrupción, que en hay mucha colaboración, si han estado pendientes de las noticias, hay o existen algunas colaboraciones importantes que han generado, entre otras cosas, que los gobiernos a hoy en día estén persiguiendo hasta personajes que en la vida, y aquí diré algo que no se veía antes, en la vida habíamos visualizado que podía darse. Es decir, se están persiguiendo a personajes de la vida pública que, bueno, podíamos haber pensado que se iban a tocar, ¿no? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, ahora del secretario de Policía en el gobierno del presidente Calderón, que es Genaro García Luna, y otros personajes que seguramente darán mucho de qué hablar con las investigaciones y de la colaboración del combate a la corrupción, que pues bueno, se ha firmado con el tratado. Entonces, pues eso, entre otras cosas, ha generado que tengamos hoy en día una regulación pues más amplia y más de colaboración. Con la modernización del Telecan se eliminan los capítulos 6 de energía petroquímica básica, medidas de emergencia, medidas relativas a la normalización, y se agregan capítulos como el 10 y el 8, que tienen que ver con el reconocimiento de la propiedad directa.
inalienable e imprescriptible del Estado mexicano sobre el tema de los hidrocarburos, que esto también fue algo que se peleó, en que México, bueno, quería que se le reconociera a nivel internacional y que los Estados Unidos de Norteamérica reconocieran a nivel internacional que el petróleo es mexicano, que a pesar de que aquí existen empresas que están explotando el crudo por parte de empresas norteamericanas, eso no quiere decir que ellas sean las propietarias, sino que el propietario en todo momento pues es el Estado mexicano. Entonces eso es algo que se peleó. Cuenta por aquí incluso en las mesas de negociación que se dieron en aquel momento que el gobierno norteamericano no quería, y eso me parece, ¿cómo explicarlo? Me parece muy malo, no querían reconocer la titularidad del petróleo para México, es decir, ellos querían que se reconociera la titularidad compartida, es decir, que los dueños del petróleo pues, eran de México y Estados Unidos, en territorio mexicano. Vean hasta dónde llegan los norteamericanos, pero lo pidieron, eso sí, estuvieron muy arduos en estar exigiendo ese tipo de derechos, afortunadamente no se les otorgó, pero bueno, fue algo que marcó una perspectiva importante para el tema de las negociaciones. El tema también de anexos sectoriales, la cuestión laboral, que aquí ahorita les platicaré qué fue lo que dio como resultado, a mí me parece que es algo muy malo para la cuestión mexicana, pero ahorita les platico de qué se trata, el comercio digital, medio ambiente, pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, anticorrupción y, bueno, buenas prácticas regulatorias. Y aquí viene la diferencia entre los antiguos, el antiguo tratado Telecán y el ahora tratado de libre comercio, ¿no? Objetivos, disposiciones generales, definiciones generales, trato nacional, acceso de mercados, ¿no? Trato nacional, agricultura, reglas de origen, procedimientos aduaneros, que es prácticamente eliminarlos y sintetizarlos para que obviamente se tenga un mayor flujo de estas mercancías, el tema de la energía y petroquímica básica, mercancías textiles y del vestido, el sector agropecuario, medidas sanitarias y fitosanitarias, administración aduanera y facilitación del comercio, medidas de emergencia, reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano sobre los hidrocarburos, medidas relativas a la normalización, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras en el sector público, remedios comerciales, inversión, obstáculos técnicos al comercio, comercio transfronterizo de servicios, anexos sectoriales, telecomunicaciones, contratación pública, servicios financieros, inversión, política de manera de competencia y monopolios de empresas del Estado, comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal de personas de negocios, ¿no? Es decir, hay algunas personas que de alguna manera vienen a territorio nacional, pero no porque quieran quedarse, ni porque vengan a conocer, ¿no? No son turistas, ni porque vienen a estudiar, simplemente vengo a establecer una regulación de negocios y yo me tengo que regresar a mi país, pero bueno, voy a estar viajando constantemente, entonces necesito que me des ese permiso, y eso se logró regular en esos tratados. La propiedad intelectual, servicios financieros, telecomunicaciones, ¿no? Comercio digital, derechos de propiedad intelectual, empresas de monopolio, laboral, ¿no? Medio ambiente, pequeñas y medianas empresas, anticorrupción, que este ha dado mucho de qué hablar estos últimos días, buenas prácticas regulatorias, publicación, administración, disposiciones y administrativas e institucionales, solución de controversias, excepciones, disposiciones generales y política macroeconómica en cuestiones generales. Ahora, ¿qué es lo que vamos? Aquí viene un resumen, ¿no? Ya de lo que implica el tema del tratado. Ahora sí vamos a ver un resumen ya de lo que implica el tema del tratado. Y esto, pues entre otras cosas, genera que tengamos hoy en día una regulación todavía más, pues más amplia, porque pues el Estado mexicano lo que va a estar generando es que se tengan, pues entre otras cosas, eh, la regulación en base a, ¿cómo explicarlo? En base a en base ya a las reglas por rubro específico. Vean esa parte, dice, este primer capítulo habla acerca del área de libre comercio y reafirma compromisos de los países en la Organización Mundial del Comercio. Vamos a poner palabras claves, libre comercio. ¿Qué significa libre comercio? Uno, evitar la doble tributación, es decir, que solamente se paguen impuestos en un solo país. Dos,
que se eliminen las barreras comerciales, es decir, tema de impuestos, entre otras cosas. Esto da lugar a muchas cosas. Número 3, que se supriman los trámites administrativos en el tema de aduanas. Y 4, que se dé un trato obviamente diferente o preferencial en ciertos sectores que se negociaron dentro del tratado entre el mercado mexicano y el mercado estadounidense y el mercado canadiense. Es decir, hay rubros en específico que aquí se nos van a decir, sabes que este tipo de productos deben de tener una regulación y un trato a lo mejor especial dentro del tratado. Entonces, todo eso implica el tema del libre comercio, ¿no? Evitar que pagues impuestos por importación y exportación, solamente vas a pagar por importación, por exportación no se paga, porque esas son de las reglas que establece el libre comercio. El trato nacional y acceso de mercados, ¿no? Que implica, entre otras cosas, que se tengan o que se dé a las mercancías extranjeras el mismo lugar y la misma igualdad de competencia con las mercancías nacionales, ¿no? Esto implica que de alguna forma se establezcan puentes de competitividad leal entre el mercado o entre los productos norteamericanos y los productos mexicanos. Es decir, no puedes hacer una diferencia ni puedes discriminar productos que vengan de otro país, sino que los debes de tratar igual para que el libre mercado, pues al final de cuentas, genere competencia y ya el consumidor decidirá a cuál de estas va a consumir. El tema de la agricultura, que como ustedes sabrán, como lo dijo incluso el propio presidente Carlos Sáenz de Gortari, hay ciertas mercancías que sí se negociaron a favor del gobierno mexicano, entre ellos, por ejemplo, el aguacate en Chile y el jitomate. Esos productos siguen exactamente igual, pero sin embargo, está mal dicho. Sin embargo, esto ha generado que también la gama de productos se amplíe. Y por otro lado, también se están dando, sobre todo hoy en día con el tema de los estándares de calidad, algunas reglas sobre la cuestión de la producción de estos bienes, es decir, ciertos materiales y ciertas cosas que ya no se van a poder producir como normalmente se hacían por el tema de la calidad ya cuando lleguen a suelo norteamericano. Entonces, es algo que de alguna manera yo no estoy muy conforme porque México establece sistemas de calidad muy bajos comparados con los sistemas de calidad que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, hay una línea diferencial ahí muy, muy importante. Sin embargo, bueno, eso implica esta parte. Reglas de origen, ¿no? Que vuelvo a repetir en el tema, sobre todo en el tema del sector automotriz, ustedes sabrán que la mayoría de armadoras de automóviles no están en Estados Unidos, están dentro del territorio nacional. Por ejemplo, aquí tenemos a Ford, tenemos una planta de Ford, tenemos otra planta de Chrysler, tenemos otra planta de Audi, ¿no? Y tenemos también una planta de Volkswagen. Pero en el caso de Puebla, pero existen otros estados de la República que también tienen esta inversión automotriz. Hay otras plantas en otros estados de la República que, bueno, también están generando esta actividad. Entonces, ¿cómo vamos a generar este tipo de empresas? ¿No? Es decir, que a lo mejor vienen que la inversión no es nacional o no es de un país, pero se producen aquí, por lo tanto, también debe de existir esta regulación para estas empresas, para que de alguna manera sigan manteniendo el tema de los empleos y por otro lado, también sigan manteniendo las inversiones que ya han generado en secciones pasadas, lo cual implicaría, entre otras cosas, que se puedan tener ciertas regulaciones que permitan competencia sana entre estas industrias. Procedimientos de origen, ¿no? Fíjense, un importador de cualquiera de los 3 países podrá solicitar un tratamiento tarifario preferencial tras obtener certificación de origen, la cual indica que el bien se comercializará entre los miembros y que cumple los requisitos necesarios para ser calificado como originario. Es decir, aquí ya tiene que ver con que tú eres un exportador y básicamente pues vas a llevar a cabo negociaciones sobre productos en los 3 países y como tienes esos 3 países, permites que de alguna manera estos productos se puedan negociar en la igualdad de circunstancias tanto en el gobierno mexicano, tanto en el gobierno canadiense como en el gobierno estadounidense. Y eso implica tener o romper las barreras que a lo mejor tradicionalmente tendrías si no tuvieras una actividad continua. Es decir, que a lo mejor quiero exportar algo en específico, pero eso algo en específico solamente lo vas a hacer una vez, es decir, no va a ser una constante, tú no vas a ser un comerciante que esté básicamente generando este tipo de flujo comercial. Por otro lado, tenemos el tema de los textiles y prendas de vestir, ¿no? Es decir, el tema de cómo van a estar estas industrias. Incluso aquí manifestaré algo. En el caso del gobierno de México, la industria textil era muy fuerte dentro del territorio mexicano. La mayor
parte de industrias estaba en los estados del centro, ¿no? Incluido Puebla. Puebla era un estado de la República que era muy beneficiado con el tema de las textileras, daba mucho empleo en aquel momento, pues era fabulosísimo. Sin embargo, por las complicaciones de la gran crisis económica del 2008, muchas empresas quisieron reducir sus costos. Y al tratar de reducir sus costos, también buscaron migrar a otros estados de la República, principalmente los del norte. ¿Por qué? Porque si tu exportación es hacia tu vecino del norte, pues entre otras cosas que tenemos, que tienes que, o reduces gastos de transportación y por lo tanto te resulta ser todavía más fácil para poder llevar a cabo la exportación de tus productos. Entonces, eso se generó en aquellos años, eso se permitió. Sin embargo, el tema textil, sobre todo en México, pues ha generado muchas cosas, ¿no? Es decir, aquí México se tiene una regulación textil, pero muy, muy grande. Y esto, entre otras cosas, pues genera que se estén dando y generando que algunas industrias pues hayan decidido pues literalmente irse para continuar con el rubro, pero obviamente eliminando costos, ¿no? Fíjense, los países se pondrán de acuerdo para identificar productos textiles, vestimentas, sean artesanales, folclóricos e indígenas. Cuando los países estén de acuerdo en que las empresas son provenientes de la industria artesanal, usan telas tejidas a mano, califiquen como indígenas o folclóricos, serán elegibles para un trato preferencial en el libre de impuestos a partir del país importador. Ahora, esto sí es importante, ¿no? Es decir, cómo se da el tema del trato preferencial y libre de impuestos para el tema del exportador. Esto genera, entre muchas otras cosas, que incluso los otros gobiernos reconocen el trabajo que se puede hacer de manera artesanal, es decir, de manos, que no está industrializado, que de alguna manera también identifica una región de algún país en específico, y que eso permite que se puedan dar ¿cómo explicarlo? Se pueda resguardar la historia de una nación, resguardar las costumbres de una nación, que eso también resulta muy importante. Y eso precisamente es de las cosas que se logran guardar en el tratado TIMEC. Es decir, se reconoce la titularidad de estos bienes y también se reconoce que de alguna manera pues esto implica que el Estado mexicano tiene esa preferencia para el tema de preservar la industria mexicana. Y bueno, aquí por eso incluso se habla acerca de excepción de impuestos, fíjense hasta dónde, de que no pagan impuestos estas industrias para que la gente consuma, compre este tipo de productos y las raíces o estas industrias no desaparezcan. ¿Por qué? Porque obviamente estas industrias están compitiendo, entre otras cosas, con las industrias pues ya industrializadas, estas industrias que ya tienen pues procesos con máquinas, que tienen procesos ¿cómo explicarlo? Con zonas perfectamente bien establecidas, ya con maquinaria, con robots incluso, y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Si tú compites incluso en un sistema de producción, pues obviamente vas a producir menos. ¿Por qué? Porque tú no lo haces con máquinas, tú lo haces toda a mano. Entonces, por lo tanto, eso generaría que estés en cierta desventaja. Pero aquí lo que se trata no es no es lo más importante no es el que se compita en el mercado, en estas industrias, sino que lo más importante de estas industrias es que representan una parte histórica de los países. Sobre todo México, nuestra historia, recuerden que el propio texto constitucional nos establece que la historia es pluricultural. Y al establecerse de manera pluricultural implica que con el paso del tiempo y con las nuevas formas de vida, estas costumbres se vayan perdiendo. Entonces, para evitar que se pierdan, se tienen este tipo de ocupaciones, este tipo de situaciones que permiten, entre otras cosas, el poder preservar esas costumbres, esa historia, esos derechos hasta hoy en día. Bien, también tenemos el tema de la administración aduanera y facilitación comercial. En pocas palabras, las aduanas, lejos de poder, ¿cómo explicarlo? Entorpecer el trámite administrativo para que una mercancía pase a otro territorio,
lo que debe de hacer es facilitar el flujo de mercancías. Y de eso precisamente se habla dentro de este tratado. Ahora, también es algo importante, no por el hecho de que yo te facilite el trámite, quiere decir que no puedo ponerme estricto en el cruce, ¿no? Es decir, te facilito el trámite, pero las medidas de inspección sobre las mercancías van a continuar. Eso, al contrario, se endurecieron. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se va a evitar es el tráfico de mercancías a lo mejor apócrifas, mercancías prohibidas, o bien mercancías que no estén, que se traten de evadir para poder pasar de un país a otro. Entonces, en este caso, solamente se está hablando de la facilitación del trámite, pero no se está hablando de eliminar las inspecciones. Al contrario, las inspecciones de mercancías dentro del TIMEC se aumentaron y esto implica pues, un peso impresionante hoy a las finanzas de esta regulación. Vean, pero lo más trascendental en el tema de la administración aduanera es esto. El formato electrónico, ¿no? Es decir, ya se van a dejar por ahora a la mitad los trámites físicos y se va a ir al mercado electrónico. ¿Por qué? Obviamente para evitar el consumo de papel, pero también para la facilitación de los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor si yo tengo que pasar datos de alguna aduana a otra aduana, ¿cuánto tiempo se va a llevar eso? Pues mucho tiempo, ¿no? Porque a lo mejor viajan por vía terrestre o a lo mejor viajan por vía helicóptero, pero ese genera costos, ¿no? Entonces, hoy el tema del correo electrónico permite y el tema de los formatos electrónicos permite mantener una base de datos actualizada. Y por otro lado, permite también que las empresas o que aquel exportador, pues también le sea facilitado el trámite ante este tipo de, pues ante este tipo de circunstancias. Entonces, es muy usual que de alguna manera dentro de las aduanas, pues este formato electrónico sea completamente facilitador. Reconocimiento del tema de la propiedad directa, el inalienable sobre los hidrocarburos para el Estado mexicano. En pocas palabras, el petróleo es de México. Esto es muy importante. ¿Y por qué los digo que los norteamericanos no estaban muy a favor de esto? Porque los norteamericanos sí querían que el gobierno mexicano cediera parte de los recursos naturales a propiedad de los americanos. Afortunadamente ahí los gobiernos se opusieron y también, afortunadamente digo, el gobierno norteamericano decidió aceptar la posición del gobierno mexicano. Si no hubiera sido así, estoy seguro, eso sí lo puedo asegurar, si no hubiera existido cordura por parte de los norteamericanos, pues bueno, ya conocemos lo que pasó en Irak, lo que pasó en Irán con el tema petrolero. Pero sí fue de alguna manera muy, muy arduo la negociación en este sentido, pero el gobierno afortunadamente se impuso y dijo, no, el petróleo que está dentro de las 12 millas náuticas, ¿no? Dentro de la zona de mar territorial y de la zona económica exclusiva, pues implica que el Estado mexicano pueda ejercer su soberanía y obviamente la explotación de los recursos y la titularidad de esos recursos por esas 200 millas náuticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en este caso, lo que querían los norteamericanos pues, era desobedecer eso y que se les reconociera una parte, lo cual, vuelvo a repetir, qué bueno que se impusieron y no aceptaron ese tipo de condiciones. Medidas sanitarias, hoy en día, incluso con el tema de la pandemia, es importantísimo, remedios comerciales, obviamente para evitar las prácticas desleales y el tema del dumping. Si no te acuerdas de la figura del dumping, el dumping es prácticamente vender a un precio completamente bajo, ¿no? Es decir, que de alguna manera tu precio va a ser perfectamente preferencial sobre las otras mercancías y precisamente eso es lo que no se quiere en este tratado. Por el contrario, se va a estar evitando y se va a tratar de regular pues con mayor eficacia, ¿no? Es decir, que se mantengan las situaciones de igualdad para que aquellos que vayan al mercado internacional pues negocien en los mismos términos y no tengan un problema de que pues, el tema de la inversión influya en la diferencia de las negociaciones. Y bueno, eso sobre eso, también tiene que ver con el tema de la evasión de cuotas y medidas para cuestiones de transparencia, el tema del dumping, el tema de los acuerdos ya generados con la Organización Mundial del Comercio, y obviamente esto permite que los flujos comerciales pues, sean aún mayores, ¿no? Obstáculos técnicos del comercio, ¿no? Que esto ya tiene que ver con cuestiones digitales también, anexos sectoriales, compras públicas, y bien, esto es importante. Este capítulo aplica únicamente para la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? O sea, Canadá, de alguna manera,
y va a estar limitado. Dice, las compras públicas entre México y Canadá estarán reguladas bajo las disposiciones del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mientras que aquellas entre Estados Unidos y Canadá se regulan bajo el Acuerdo sobre la Contratación Pública de la OMC. Entre otras cosas, no van a operar las mismas reglas para las compras de México como gobierno con Estados Unidos que con Canadá, sino que ahí va a haber una diferencia. Para el tema de México y Canadá, van a la cuestión del Tratado Integral Progresista, ¿no? Y el Transpacífico para las negociaciones, pero en el caso de Estados Unidos, perdón, en el caso de Estados Unidos y Canadá, eso sí se va a llevar a cabo bajo los protocolos de la OMC. En el caso del negocio de México y Estados Unidos, esto va a las regulaciones del TIMEC, es decir, a lo que estamos viendo en este momento. El tema de la inversión dice, el capítulo determina mecanismos que permiten solucionar conflictos que puedan surgir entre inversionistas provenientes del miembro o de otro miembro país, en este sentido, ¿no? Los principios establecidos buscan brindar certidumbre de las inversiones llevadas a cabo entre los países. El tratado se declara que los países miembros del tratado deberán tratar a los inversionistas provenientes de otros países, miembros de una manera no peor usada a los inversionistas nacionales, ¿no? Que eso también es importante. Entre otras cosas es, no por el hecho de que tú seas un mexicano y quieras invertir en territorio gringo o americano, va a existir una diferencia por los gobiernos, ¿no? Te tienen que tratar igual como si estuvieras invirtiendo en México. Y lo mismo pasa en el caso de las inversiones estadounidenses en territorio nacional. Se tiene que dar un trato igualitario en todo aspecto. Comercio fronterizo de servicios, ¿no? Que esto ya tiene nuevas reglas, ¿no? Canadá se le obligó a revocar una política de regulación de radiodifusión, ¿no? En el caso de México se establece frecuencias concesionales únicamente podrán otorgarse a mexicanos, ¿no? Que eso también es algo importante, el tema de la cuestión de servicios. Aquí sí se resguardó para empresas mexicanas. Entrada temporal de personas de negocios, ¿no? Es decir, cómo es que de alguna manera existen personas que no van a vivir aquí, que no es su deseo vivir aquí, pero que esto implica, entre otras cosas, que se puedan dar las negociaciones o que se puedan dar eh, las cuestiones de entrada de personas. Los servicios financieros, ¿no? También inversiones que de alguna manera se deben de tratar igual a los inversionistas, tanto un mexicano en territorio estadounidense o canadiense, como un canadiense dentro del territorio nacional, debe existir cuestiones igualitarias. Pero bueno, telecomunicaciones, ¿no? Que también es una cuestión del Telecan, comercio digital, que este es uno de los cambios, ¿no? Importantes que se tienen en el Telecan. Ahora las plataformas también van a pagar, ¿no? Fíjense, aquí está Facebook, está YouTube, está Amazon, están varias instituciones que de alguna manera pues van a estar generando este tipo de regulación. Y pues esto genera, entre otras cosas, que estemos teniendo un flujo, pues un flujo importante en este sentido y en este aspecto. Pero bueno, es una forma de poder estar generando un comercio de esta naturaleza. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase del día de hoy. Por mi parte sería todo. Nos estaremos viendo la próxima sesión.